El sonido del agua golpeando la cerámica de la ducha era lo único que se escuchaba en la casa aquella mañana en Madrid. El vapor envolvía mis pensamientos como si quisiera borrar de mi mente las últimas semanas, cargadas de cansancio y de un vacío que no sabía explicar. Me llamo Sofía, tengo 36 años, y llevo casada con Alejandro desde hace 8. Nuestra vida parecía perfecta, un piso cómodo en las afueras, cenas con amigos los fines de semana y viajes breves al norte cada verano. Sin embargo, algo dentro de mí había comenzado a apagarse. Alejandro estaba siempre ausente, ocupado en reuniones interminables o viajes de negocios. Su olor a perfume caro en la ropa era el único rastro de su presencia. Yo, mientras tanto, me sentía cada día más sola, atrapada en una rutina que no me pertenecía. Aquella mañana decidí darme un tiempo para mí. Me vestí con un vestido ligero de lino blanco, ajustado a la cintura con un cinturón trenzado, y unas sandalias de tacón bajo que dejaban mis tobillos descubiertos. Antes de ducharme había pasado minutos frente al espejo, observando cómo mi piel mantenía aún un tono dorado del verano, y cómo un collar fino de plata descansaba sobre mi cuello, frío sobre mi piel caliente. Había algo en esa mezcla de soledad y coquetería que me hacía sentir distinta. El agua recorría mis hombros y resbalaba entre mis piernas, cuando escuché un sonido inesperado, la puerta del baño que se abría con suavidad. Me quedé rígida, el corazón golpeando con fuerza. Por un instante creí que era Alejandro, que había regresado sin avisar. Pero la voz que escuché me heló y al mismo tiempo me encendió por dentro. Perdona, Sofía, no sabía que estabas aquí. Era don Manuel, el padre de Alejandro. Un hombre viudo desde hacía 3 años, que había comenzado a pasar más tiempo con nosotros. Sus ojos oscuros, marcados por la experiencia y una serenidad inquietante, me miraban desde la puerta entreabierta. Yo debería haber gritado, cubrirme de inmediato, pero no lo hice. Tal vez fue el tono grave de su voz, tal vez el hambre de sentirme observada, deseada. Él no se movía, solo me contemplaba con ese respeto extraño que rozaba la frontera de lo prohibido. Yo traté de cubrir mis pechos con los brazos, mientras el agua seguía cayendo sobre mi espalda. Una parte de mí quería que se marchara, y otra parte, la que había estado apagada demasiado tiempo, ardía con una curiosidad peligrosa. No quería molestar, dijo finalmente, pero sus pasos se acercaron medio metro más. La tensión se hizo insoportable. Su mirada recorrió mi figura como si tratara de memorizar cada detalle. En mis mejillas sentí un calor que no provenía de la ducha. Una gota de agua bajó lenta por mi cuello hasta perderse bajo el collar, y vi cómo sus ojos la seguían. Yo debería haberle dicho que se fuera. En vez de eso jugué nerviosa con mi cabello mojado, dejando que algunos mechones se pegaran a mis labios. Fue como un gesto inconsciente, pero cargado de un magnetismo que no pude controlar. «Eres hermosa, Sofía», susurró de pronto, tan bajo que dudé haberlo escuchado. Esa frase me atravesó como una corriente eléctrica. Llevaba demasiado tiempo sin escuchar palabras así, sin sentirme mujer más allá del rol de esposa. El pecho me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Y en medio de aquella confusión, comprendí que algo dentro de mí había despertado, algo que jamás debí permitir. La puerta quedó entreabierta, el vapor lo envolvía a él y a mí como si el mundo entero se hubiese reducido a ese instante suspendido. Sabía que estábamos a un paso de cruzar una línea invisible, peligrosa y excitante. Y lo peor era que en el fondo, yo no quería retroceder. Pasaron los días después de aquella mañana, pero la imagen de don Manuel parado en la puerta del baño no se borraba de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos volvía a sentir esa mirada fija sobre mi piel desnuda, ese susurro que había despertado en mí algo que creía muerto. Intentaba convencerme de que no había pasado nada, que solo había sido un malentendido, pero en el fondo sabía que ya no era la misma. La vida en casa siguió con su rutina. Alejandro viajaba constantemente por negocios, dejándome sola en el piso de Alcobendas. Yo salía a trabajar unas horas en una galería de arte,
pero regresaba temprano y pasaba mucho tiempo entre las paredes silenciosas. En las tardes solía sentarme en el balcón con una copa de vino, observando cómo el sol se escondía detrás de los edificios. Fue en una de esas tardes cuando lo vi de nuevo. Don Manuel apareció con su paso tranquilo, como siempre. Traía en la mano una bolsa con pan recién horneado y algunas frutas que había comprado en el mercado de San Miguel. Llevaba una camisa de lino azul, arremangada hasta los codos, y en su rostro ese aire sereno que lo hacía parecer intocable. «He pasado a dejarte esto, Sofía», dijo, extendiéndome la bolsa. «Gracias, no tenías por qué. Me gusta cuidar de la familia». Su frase me hizo sonreír con una mezcla de ternura y peligro. Lo invité a pasar. El salón estaba lleno del aroma a incienso que había encendido para relajarme, y la luz tenue que entraba por las cortinas daba a todo un aire íntimo. Me senté en el sofá con mi vestido rojo ajustado, el que solía ponerme solo en ocasiones especiales. Noté cómo sus ojos lo reconocieron de inmediato. Comenzamos a hablar de cosas triviales, de cómo estaba Alejandro, de la última exposición de fotografía en el centro. Pero entre cada palabra había silencios densos, silencios que decían más que cualquier frase. En un momento, al pasarle una copa de vino, nuestras manos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. «Sofía», dijo de pronto con voz grave, «no podemos seguir así». «¿Así cómo?», pregunté fingiendo ingenuidad. Como si nada hubiera pasado. Ese día, en el baño. Mi corazón se detuvo. Lo había dicho. Ya no era un recuerdo oculto, ahora estaba entre los dos, flotando como un secreto que pedía a gritos ser confesado. «Fue un error», susurré, bajando la mirada. «Tal vez», respondió él, acercándose un poco más. «Pero también fue real». No supe qué contestar. Sus ojos me sostenían con una fuerza que me dejaba sin aire. Sentí como su mano rozó mi brazo, apenas un gesto, pero cargado de una intensidad imposible de ignorar. En ese instante comprendí que el peligro no era solo físico, era emocional, era sentirme comprendida, vista, valorada, algo que con Alejandro ya no existía. El reloj marcaba las 9 de la noche. Afuera comenzaban a escucharse los ecos de la ciudad, risas y pasos en la calle. Dentro de la casa, en cambio, todo era silencio, salvo nuestros latidos. Su proximidad me envolvía, y mi perfume mezclado con el incienso parecía crear una burbuja que nos aislaba del mundo. Me levanté de golpe, buscando escapar de aquella tensión insoportable. Fui hasta la cocina, con mis sandalias resonando sobre el suelo de madera. Pero él me siguió. Cuando me giré, estaba demasiado cerca. Su aliento cálido rozó mi rostro y un mechón de mi cabello se quedó atrapado en el botón de su camisa. «No deberías estar aquí», le dije en un susurro. «Lo sé, pero no puedo evitarlo». Nuestras miradas se encontraron, y por un instante sentí que todo se derrumbaba, mi matrimonio, mis promesas, mis miedos. Él levantó una mano y la llevó hasta mi mejilla. Fue un roce tan delicado que apenas lo sentí, pero mi piel ardió como fuego. Cerré los ojos un segundo intentando no ceder, pero cuando los abrí, sus labios estaban a solo unos centímetros de los míos. No nos besamos. Esa frontera no se cruzó aún. Pero el deseo quedó flotando en el aire, tan denso que era imposible ignorarlo. Retrocedí un paso, intentando recuperar el control. «Vete, Manuel», dije aunque mi voz temblaba. Él me miró en silencio como si quisiera grabar cada detalle de mi rostro. Luego recogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, me lanzó una última mirada que llevaba dentro todas las palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla, temblando. Sabía que aquello era solo el comienzo de algo que podría destruirnos. Y sin embargo, en el fondo de mi ser, deseaba que no terminara nunca. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa.
Yo trataba de actuar con normalidad frente a Alejandro preparando cenas, preguntando por su trabajo, sonriendo cuando me hablaba de sus viajes. Pero en el fondo todo era fingido. Cada palabra, cada gesto cotidiano me recordaba lo que estaba tratando de ocultar. Y en mis noches, cuando me quedaba sola en la cama, la imagen de don Manuel volvía a mí con una fuerza imposible de controlar. Una tarde recibí su llamada. Su voz era baja, casi insegura. Sofía, ¿podemos hablar? Mi primera reacción fue negarme. Quería cortar ese lazo antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue un sí apenas audible. Una hora después estaba sentada frente a él en un pequeño bar escondido en el barrio de Lavapiés, un lugar discreto donde nadie nos reconocería. El bar era cálido con paredes de ladrillo visto y luces tenues que parecían cómplices. Yo llevaba un vestido negro con tirantes finos y una chaqueta ligera encima. Mis labios pintados de rojo contrastaban con la copa de vino que giraba entre mis dedos. Él, en cambio, parecía más serio que nunca, con su camisa perfectamente abotonada y esa mirada intensa que ya me resultaba imposible de esquivar. No sé cómo llegamos hasta aquí, dijo, tomando un sorbo de café en lugar de vino. No estaba en mis planes. Nunca quise lastimar a nadie. Ni yo, respondí con un nudo en la garganta. Pero estamos aquí, Manuel. Y no podemos ignorarlo. Hubo un silencio largo. Afuera se escuchaban voces y guitarras de algún grupo callejero. Dentro solo quedaban nuestros suspiros. Fue un error, añadí, intentando convencerme a mí misma. Un error. Repitió él, inclinándose hacia mí. Entonces, ¿por qué pienso en ti cada noche? Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, una mezcla de vergüenza y deseo. Bajé la mirada, pero él tomó mi mano sobre la mesa. Fue un gesto simple, pero sus dedos fuertes, cálidos, acariciando los míos, me hicieron estremecer. Sofía, tú también lo sientes. No lo niegues. No pude contestar. En lugar de retirarme, dejé que mi mano quedara atrapada entre las suyas. Y durante un instante el mundo desapareció, no había marido, no había pecado, solo esa corriente invisible que nos unía. Después de un rato hablamos de cosas sin importancia, buscando suavizar la tensión. Pero incluso lo trivial estaba cargado de dobles sentidos. Cuando reímos, nuestras miradas se encontraban demasiado tiempo. Cuando brindamos, nuestras copas se rozaron como un símbolo de lo prohibido. Al salir del bar, la noche madrileña nos envolvió. El aire era fresco y las luces de la Gran Vía brillaban a lo lejos. Caminamos en silencio hasta la esquina. Yo sentía que mi corazón iba a estallar. Entonces él se detuvo y sin pensarlo, me tomó del brazo con suavidad. No puedo seguir fingiendo, murmuró. Nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca, y su respiración chocaba contra la mía. Un coche pasó a lo lejos, pero en ese instante parecía que no existía nada más. Su mano acarició mi cabello, apartando un mechón de mi rostro. Yo cerré los ojos, incapaz de resistirme. Y aunque sabía que cruzar esa línea significaba caer en un abismo, mi corazón gritaba que ya había caído desde hace tiempo. No nos besamos esa noche. Pero cuando nos separamos, su mirada me prometió que el límite estaba a punto de romperse. Volví a casa con el alma en llamas. Alejandro dormía profundamente, ajeno a todo. Yo me quedé despierta hasta el amanecer con el sabor del vino aún en mis labios y la certeza de que el secreto que compartía con don Manuel era una bomba de tiempo a punto de estallar. Los días se convirtieron en semanas, y a pesar de la promesa silenciosa de mantenernos alejados, la realidad fue otra. Don Manuel seguía viniendo a casa con frecuencia, ayudaba a Alejandro con reparaciones, traía vino de La Rioja o simplemente se quedaba a cenar. Todo parecía normal, para cualquiera que mirara desde fuera. Pero entre él y yo cada gesto cotidiano estaba cargado de electricidad.
La cocina se transformó en nuestro campo de batalla secreto. Mientras yo preparaba la cena con un vestido azul ajustado y un delantal blanco, él entraba con una excusa cualquiera: buscar un vaso, encender un cigarrillo en la terraza. Y siempre había un roce o un contacto accidental. Al pasarme los platos, sus dedos se quedaban un segundo más sobre los míos. Al agacharme a recoger una cuchara, sentía sus ojos clavados en mi espalda. Una noche, después de una cena familiar, Alejandro subió temprano a dormir. Yo me quedé en la cocina, lavando los platos lentamente. El silencio era tan profundo que hasta el goteo del grifo parecía un grito. Entonces escuché el sonido de la puerta de la terraza. Sabía quién era. Sofía, dijo su voz grave detrás de mí. No me giré. Mis manos temblaban sobre la espuma del fregadero. El reflejo en la ventana me mostraba su silueta acercándose. El aire olía a tabaco y vino tinto. No podemos seguir así, susurré con un hilo de voz. Lo sé, respondió él, acercándose hasta que sentí su respiración sobre mi cuello. Pero tampoco podemos fingir que no pasa nada. Su mano rozó mi brazo desnudo, apenas un toque, pero suficiente para que un escalofrío me recorriera. Cerré los ojos, luchando contra mis propios deseos. Estaba al borde del abismo, y lo sabía. Es un error, Manuel, insistí. El error es negarlo, replicó él con firmeza. Giré la cabeza apenas unos centímetros, y nuestros ojos se encontraron. La tensión era insoportable, como una cuerda a punto de romperse. Sus labios quedaron a un respiro de los míos, y por un instante sentí que no existía nada más que ese vacío que nos estaba tragando. De pronto un ruido nos interrumpió, el crujido de una puerta en el piso superior. El corazón me saltó al pecho. Alejandro se movía en la habitación. Nos separamos de golpe como dos adolescentes sorprendidos en algo prohibido. Debo irme, dijo Manuel con voz baja y apretada, antes de salir rápidamente por la terraza. Me quedé sola, con el pulso desbocado. Volví a mi habitación como si nada hubiera ocurrido. Alejandro dormía tranquilo, y yo me metí en la cama junto a él, con el cuerpo todavía ardiendo y un sentimiento de culpa que me aplastaba. Esa noche comprendí que estábamos jugando con fuego. Y sin embargo mi piel aún recordaba el roce de su mano, su aliento en mi cuello, y mi mente me traicionaba una y otra vez con la misma pregunta: ¿qué habría pasado si no nos hubieran interrumpido? Los días siguientes fueron aún más tensos. Incluso las conversaciones banales con él se llenaban de silencios peligrosos. En la mesa, cuando nuestras rodillas se tocaban bajo el mantel, un escalofrío me recorría. En la galería de arte, al recibir un mensaje suyo con solo una palabra, te pienso, el mundo entero se detenía. Yo sabía que tarde o temprano alguien lo descubriría. Y ese temor, en lugar de detenerme, me hacía sentir más viva que nunca. Pasaron los meses, y el secreto que compartía con don Manuel se convirtió en una sombra que me acompañaba a todas partes. En la galería de arte, en la cocina de casa, en cada conversación con Alejandro, siempre estaba ahí, como un fantasma que no me dejaba respirar. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco encontraba la fuerza para romperlo. Alejandro seguía con sus viajes de negocios. Yo intentaba ser la esposa perfecta, organizaba cenas románticas, planificaba escapadas a la costa, me ponía vestidos que antes sabía que le encantaban. Pero aunque él sonreía, yo sentía que entre nosotros se había levantado un muro invisible. Y detrás de ese muro estaba Manuel, esperándome con una mirada que lo decía todo sin pronunciar una sola palabra. Una tarde de lluvia, mientras ordenaba la biblioteca, encontré una caja con cartas antiguas. Eran notas que Alejandro me había escrito al inicio de nuestro matrimonio, promesas de amor eterno, planes de tener hijos, sueños compartidos. Las leí con lágrimas en los ojos, preguntándome en qué momento nos habíamos perdido. Esa noche tomé una decisión. Tenía que hablar con Alejandro. No podía confesarle la verdad entera, sería devastador, pero sí podía admitir que me sentía perdida,
que necesitaba espacio para reencontrarme. Cuando se lo dije, sus ojos se llenaron de confusión y tristeza. ¿Es que ya no me amas?, preguntó con voz quebrada. No lo sé, respondí con sinceridad, sintiendo un nudo en la garganta. Solo sé que necesito entender quién soy. Él guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego me tomó la mano con delicadeza. Si necesitas tiempo, te lo daré. Me fui de casa unos días después, instalándome en un pequeño piso cerca del centro. Fue un periodo duro, lleno de dudas y soledad. Pero también fue una oportunidad para escucharme, para mirarme al espejo sin miedo. Don Manuel no tardó en buscarme. Una noche, al salir de la galería, lo encontré esperándome en la calle. Su presencia me desarmó. Llevaba un abrigo oscuro y el cabello mojado por la lluvia. Sofía, no puedo dejar de pensar en ti, me dijo con una intensidad que me estremeció. Manuel, no podemos seguir destruyéndonos, respondí con la voz temblorosa. Él dio un paso hacia mí, y por un instante sentí que iba a perderme de nuevo en sus brazos. Pero se detuvo. Sus ojos reflejaban el mismo conflicto que me consumía a mí, deseo y culpa, amor y prohibición. Tal vez lo mejor sea alejarme, dijo al fin, con un suspiro. Lo vi marcharse bajo la lluvia, y su silueta se perdió entre las luces de la ciudad. Sentí que una parte de mí se rompía, pero también supe que era la única forma de salvar lo poco que quedaba de mi matrimonio y de mi propia dignidad. Volví con Alejandro semanas después. No éramos los mismos, pero decidimos intentarlo. Él me esperaba con paciencia, con la esperanza de reconstruir lo que habíamos perdido. Y yo, aunque aún marcada por lo que había vivido con Manuel, sabía que debía elegir el camino menos doloroso. Sin embargo, el pasado no desaparece tan fácilmente. Cada vez que veo a don Manuel en alguna reunión familiar, nuestros ojos se cruzan. En ese instante todo vuelve, el baño, el bar, la cocina, la lluvia. Son recuerdos silenciosos que nos unen en secreto como una cicatriz imposible de borrar. Y a veces me pregunto, ¿de verdad terminó todo esa noche bajo la lluvia, o simplemente estamos esperando el momento en que la sombra vuelva a alcanzarnos?